Mi padre cerró las puertas del comedor por dentro y luego deslizó un cuchillo para carne sobre el mantel blanco hasta que la punta afilada quedó apuntando directamente a mi pecho. Transfiere el dinero, Rosalind, susurró, o veremos cuánto valoras realmente tu vida. No grité. No supliqué. Simplemente observé a mi hermana, Jessica, encorvada sobre mi laptop, con los ojos enloquecidos por la codicia mientras se preparaba para vaciar $3.8 millones de mi cuenta. Mi madre apretaba el borde de la mesa con fuerza. Le temblaban las manos mientras esperaba volver a ser rica. Creían que me estaban dejando sin un centavo. Lo que no sabían era que la tecla enter que Jessica estaba a punto de presionar no estaba conectada a ningún banco. Era un botón de pánico silencioso conectado directamente con la policía estatal. Tomé un lento sorbo de vino. 3, 2, 1. Déjame un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. 48 horas antes de que mi padre me apuntara con un cuchillo para carne, el único peligro que enfrentaba era una taza de café frío. Estaba de pie en mi departamento en el centro de Boston, un lugar que representaba todo lo que mi hogar de infancia nunca había sido: tranquilo, pagado y seguro. La luz de la mañana caía sobre las encimeras de cuarzo que había comprado con mi propio dinero. Estaba revisando un expediente sobre una empresa fantasma en las Islas Caimán cuando mi teléfono vibró sobre el mármol. La pantalla se iluminó con una sola palabra. Mamá. Me quedé mirando. No habíamos hablado en 6 meses, no desde que me negué a firmar como aval en un préstamo para la boutique fracasada de mi hermana. Mi pulgar quedó suspendido sobre el botón para rechazar la llamada. La lógica me decía que dejara que se fuera al buzón de voz. La experiencia me decía que, si Linda me llamaba a las 8 de la mañana, era porque quería algo. Y no se detendría hasta conseguirlo. Contesté. ¿Qué pasa, Linda? Rosalind, cariño. Su voz sonaba agitada, cubierta de una dulzura que normalmente terminaba costándome 5 cifras. ¿Así le contestas a tu madre? Hemos estado muy preocupados por ti. Estoy bien. Hubo una breve pausa. ¿Qué quieres? Queremos verte, dijo ella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro teatral. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho en la abuela Margaret. Ya pasó un año desde que murió y nunca tuvimos una verdadera cena familiar para honrarla. Queremos que vengas a casa este viernes. Solo nosotros. La familia. Me apoyé contra la encimera y analicé su tono como analizaba una hoja de cálculo. La voz era demasiado aguda. El ritmo, demasiado apresurado. Estaba mintiendo. Mis padres no organizaban cenas conmemorativas. Organizaban demostraciones de dolor cuando había público y extorsiones emocionales cuando no lo había. Tengo planes, mentí. Por favor, Rosalind, me interrumpió. La desesperación comenzaba a filtrarse en su voz. Jessica estará aquí. Ella está pasando por un momento difícil. Necesita a su hermana mayor. Todos necesitamos sanar. Voy a preparar tu asado favorito. Por un segundo, aquel viejo instinto volvió a despertar dentro de mí. La esperanza desesperada y patética de que, tal vez, solo tal vez, realmente me extrañaban. Todavía me veían como la adolescente tímida que haría cualquier cosa por recibir una migaja de afecto. No conocían a la persona en la que me había convertido. No sabían que, a mis 32 años, Rosalind ya no era simplemente la hija callada. Yo era contadora forense. Pasaba mis días rastreando activos ocultos para investigaciones federales. Sabía reconocer un esquema Ponzi. Y, desde luego, sabía reconocer una estafa. Y, Linda, agregué con un tono demasiado casual, lleva contigo esa pequeña llave digital del banco, la azul. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Por qué? Papá encontró unos viejos bonos de ahorro de la abuela en el ático. Pensamos que tal vez necesitemos tu acceso para cobrarlos como parte de la herencia. La trampa acababa de cerrarse. No existían esos bonos. Yo había auditado el patrimonio de la abuela Margaret hasta el último centavo antes de que muriera.
Todo ya estaba dentro del fideicomiso ciego que yo controlaba. No querían honrar a mi abuela. Querían la llave digital que les daría acceso a los 3.8 millones de dólares que estaban en la cuenta del fideicomiso. Me estaban invitando a cenar para robarme. «Rosalind, ¿sigues ahí?» Miré mi reflejo en la ventana. Mis ojos estaban fríos. Si decía que no, seguirían buscándome. Se presentarían en mi trabajo. Molestarían a mis amigos. Quizá incluso intentarían falsificar mi firma otra vez. La única manera de detener a un parásito era dejarlo creer que había encontrado una vena. Y después envenenar la sangre. «Aquí estoy», dije con voz firme. «Estaré ahí, mamá. El viernes por la noche». «Bien», respondió, soltando el aire. «Lleva la llave. Y no llegues tarde». Colgó. Dejé el teléfono sobre la encimera y caminé hacia mi laptop. No sentía miedo. Sentía la fría claridad de una cazadora que acababa de detectar movimiento entre los arbustos. ¿Querían acceso a la cuenta? Perfecto. Se lo daría. Abrí una nueva ventana de programación. Era momento de construir un espejo. A la mañana siguiente, estaba sentada frente a Harrison en su oficina rodeada de paredes de cristal. Harrison no era simplemente un abogado. Era un tiburón con traje de 3 piezas, especializado en protección de activos. Observó el plan que había colocado sobre su escritorio y levantó ligeramente una ceja. «Sabes que esto es agresivo, ¿verdad?», y dijo mientras golpeaba con un dedo el esquema que había dibujado. «Podríamos simplemente solicitar una orden de restricción. Podríamos enviar una carta de cese y desistimiento. No tienes que entrar voluntariamente a la guarida del león». «Una orden de restricción es solo un pedazo de papel», respondí con voz plana. «Mis padres no respetan el papel». Harrison guardó silencio. «Respetan las consecuencias». Me incliné ligeramente hacia adelante. Si los bloqueo, simplemente encontrarán otra manera de acosarme. Necesito destruir el puente mientras ellos todavía están parados encima. Harrison me observó durante un largo momento. Después, una sonrisa lenta y afilada apareció en su rostro. Si ellos introducen voluntariamente sus credenciales en un sistema diseñado para verificar identidad e intentan realizar una transferencia no autorizada, bueno, eso será completamente responsabilidad de ellos. Exactamente. Tendré a mis contactos en la policía estatal preparados. Asentí. Salí de su oficina y fui directamente a trabajar. No necesitaba un equipo. Necesitaba cafeína. Y silencio. Abrí mi laptop y empecé a programar. No estaba construyendo un sitio web bancario. Estaba construyendo un espejo. Cloné la interfaz del banco hasta el último píxel, el tranquilizador logotipo azul, la tipografía diseñada para inspirar confianza, la solicitud de autenticación de doble factor. Para cualquiera que lo viera, parecía ser el portal de acceso a los millones de mi abuela. Pero, en realidad, era una aspiradora de datos. Cada tecla presionada. Cada clic del mouse. Cada escaneo biométrico capturado por la cámara web. Todo sería registrado, empaquetado y enviado de inmediato a la División de Delitos Cibernéticos. Mientras escribía el código del botón falso para realizar la transferencia, mi mano empezó a acalambrarse. La sacudí. Y, por un segundo, la luz azul del monitor se transformó en las luces intermitentes de una patrulla bajo la lluvia. Tenía 17 años otra vez. El olor del asfalto mojado y del caucho quemado llenó mis pulmones. El sedán de mis padres estaba destrozado contra un poste telefónico, a menos de 2 kilómetros de nuestra casa. Jessica estaba en el asiento del conductor, llorando, histérica y apestando a vodka y licor de durazno. Yo estaba en el asiento del copiloto, con la frente sangrando después de haberme golpeado contra el tablero. Ni siquiera iba en el auto cuando ocurrió el accidente. Había caminado hasta ahí porque ella me llamó, gritando y pidiéndome ayuda. Mi padre llegó antes que la policía. No revisó si estábamos heridas. Primero verificó quién estaba sentado en el asiento del conductor. Miró a Jessica, borracha e histérica.
Luego me miró a mí, sobria y sangrando. Muévete, ordenó. ¿Qué? Pregunté, aturdida. Cámbiate de asiento. Ahora. Me arrastraron hasta el asiento del conductor. Mi madre tomó mi rostro entre sus manos. Tenía las manos frías. No gritó. No entró en pánico. Y eso era lo más aterrador de todo. Me habló con una voz suave y tranquilizadora, como si estuviera explicándome por qué tenía que comer verduras. Rosalín, cariño, susurró mientras limpiaba la sangre que corría cerca de mi ojo. Jessica tiene su concurso el próximo mes. Tiene la beca. Si la arrestan por manejar alcoholizada, su vida quedará arruinada. Tú eres fuerte. Eres inteligente. Puedes soportar tener antecedentes juveniles. Además, cuando cumplas 18 años, el expediente se sella. Hazlo por tu hermana. Es solo un pequeño sacrificio. Lo normalizaron. Hicieron que destruir mi futuro sonara como una tarea doméstica. Como un simple acto de amor entre hermanas. Si decía que no, entonces yo era la egoísta. Yo era quien estaba destruyendo a la familia. Así que me senté allí. Soplé en el alcoholímetro. Acepté la culpa. Perdí mi propia beca para una de las mejores universidades porque aparecía una preocupación sobre mi conducta en mis antecedentes. Pasé mi primer año como adulta limpiando baños para poder pagar el colegio comunitario, mientras Jessica iba a fiestas con el dinero de mis padres. Parpadeé. Y el recuerdo desapareció. Volví a estar en mi departamento. El código seguía parpadeando en la pantalla. En aquel entonces habían usado mi amor en mi contra. Habían convertido mi lealtad en un arma. Pero habían olvidado algo. La lealtad también tiene fecha de vencimiento. Yo ya no era la chica de 17 años que sangraba bajo la lluvia. Ahora era una mujer que auditaba organizaciones criminales. Terminé el script y presioné guardar. La trampa estaba lista. La grava del camino de entrada crujió bajo mis llantas, y el sonido me recordó, de forma inquietante, a huesos rompiéndose. Me estacioné frente a la propiedad. Apagué el motor, pero dejé las luces encendidas durante unos segundos más para iluminar la fachada. La casa de mis padres había sido diseñada para impresionar a personas a las que, en realidad, despreciaban. Era una monstruosidad enorme, una imitación barata del estilo de El Gran Gatsby, con columnas blancas y una apariencia cuidadosamente construida para fingir riqueza de generaciones. Pero, para mí, para los ojos de una auditora, aquella casa gritaba una sola palabra. Deuda. Podía ver las grietas en el estuco cerca de los cimientos. La pintura descascarada en los marcos de las ventanas, que nadie había retocado en años. La casa era igual que ellos. Una hermosa fachada que se estaba pudriendo desde adentro. Tomé mi bolso, revisando una última vez que la laptop estuviera dentro, y salí hacia el aire húmedo de la noche. Linda abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Llevaba un vestido de seda que parecía haber pasado de moda 2 temporadas atrás y olía intensamente a lirios. Era un aroma funerario. Pesado. Empalagoso. El tipo de perfume que se usa para ocultar el olor a humedad, yeso deteriorado y pánico creciente. Llegaste, dijo. Su sonrisa estaba tensa como un tambor. Pasa, cariño. Te hemos estado esperando. No me abrazó. Simplemente me condujo hacia el recibidor, donde Jessica caminaba de un lado a otro. Mi hermana parecía portada de una revista dedicada a los ataques de nervios. Llevaba un vestido vintage de Chanel, pero su cabello estaba desarreglado y sus ojos se movían de un lado a otro por la habitación, como si esperara que el papel tapiz fuera a atacarla en cualquier momento. Se detuvo cuando me vio. Sus ojos recorrieron mi traje sastre color gris oscuro. ¿Viniste vestida así? Se burló con voz chillona. Es una cena familiar, Rosalín, no una auditoría fiscal. Pareces directora de una funeraria. Bola para ti también, Jessica, respondí mientras pasaba de largo. Te ves cansada. No estoy cansada. Espetó, rascándose el brazo. Estoy estresada.
Algo que tú no entenderías. Tu mayor problema probablemente sea encontrar estacionamiento cerca de esa aburrida oficina donde trabajas. No mordí el anzuelo. Simplemente seguí caminando hasta el comedor. La mesa estaba preparada con la vajilla de boda. Porcelana fina, con bordes dorados, que probablemente todavía no terminaban de pagar. Pero la comida que habían servido encima era patética. Un pollo rostizado comprado en el supermercado, seco y frío. Un poco de espárragos marchitos. Era una cena de pobreza servida sobre la mesa de un rey. Thomas estaba sentado en la cabecera. No se puso de pie cuando entré. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Tenía la piel grisácea y húmeda. Se sirvió una copa de vino con una mano que le temblaba de forma evidente. Y siéntate, ordenó. Me senté. Coloqué mi bolso junto a la silla, asegurándome de que la laptop estuviera al alcance de mi mano. Comimos en silencio durante 3 minutos. El único sonido era el roce de los cubiertos de plata contra la porcelana. El aire en aquella habitación estaba tan cargado de tensión que parecía presurizado, como la cabina de un avión a punto de estrellarse. Thomas dejó caer el tenedor. El ruido metálico contra el plato resonó por todo el comedor. Basta, dijo. Nadie se movió. No te trajimos aquí para hablar de la abuela. Ya me lo imaginaba, respondí, limpiándome la boca con una servilleta. El pollo está seco, papá. ¿Qué quieren? Necesitamos el dinero. Jessica lo soltó de golpe. Golpeó la mesa con la palma de la mano y las copas de vino vibraron. Ahora. Esta noche. Thomas levantó una mano para hacerla callar. Después me miró. Sus ojos estaban vacíos. Duros. Tu hermana está en problemas, Rosalind. ¿Qué clase de problemas? Problemas de verdad. Pidió dinero prestado, dijo Thomas. Mucho dinero. ¿A quién? Lo miré fijamente. Los bancos no le prestan dinero a alguien con un historial crediticio tan malo, susurró. No fue un banco. Sentí que algo frío se acomodaba en mi estómago. ¿Entonces quién? Prestamistas privados. Gente que no llena formularios, que no se preocupa por los puntajes crediticios. ¿Y qué les importa? Thomas tragó saliva. De las garantías. Mi mirada recorrió el comedor. Pusimos la casa como garantía del préstamo. ¿Y los intereses? Thomas bajó la vista. La deuda creció. Esta mañana exigieron el pago completo. Miré a Jessica. ¿Cuánto? 3.8 millones de dólares, susurró. Por fin, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Dijeron que si no pago antes de la medianoche, no solo van a quedarse con la casa. Su voz se quebró. Van a hacerme daño, Rosalind. Me mandaron fotografías. Se cubrió la boca. ¿Saben dónde duermo? Miré mi reloj. 8:15. ¿Tienen hasta la medianoche para transferir 3.8 millones de dólares? Tú eres la administradora del fideicomiso, dijo Thomas, y su voz se convirtió en un gruñido. Tienes acceso a las cuentas de tu abuela. Sabemos que hay más de 4 millones ahí. Se inclinó hacia mí. ¿Vas a abrir esa laptop? ¿O vas a iniciar sesión? Jessica se secó las lágrimas. Y vas a transferir el dinero para pagar la deuda. Ese dinero es para caridad, respondí con calma. Está establecido en los estatutos del fideicomiso. Al diablo con los estatutos. Thomas golpeó la mesa con el puño. Las copas volvieron a temblar. Que esta es la vida de tu hermana. Su rostro se puso rojo. Vas a arreglar esto. Golpeó la mesa otra vez. Ahora. La máscara había desaparecido. Ya no había cariño. Ya no había cena familiar. Ya no había lágrimas falsas por mi abuela. Solo había 3 animales desesperados encerrados en una jaula. Y yo era la única que tenía la llave. No puedo, dije, manteniendo la voz tranquila. No es mi dinero para regalar.
Pertenece a la fundación. Thomas no gritó. No volteó la mesa. Simplemente se puso de pie. La pesada silla de roble se arrastró sobre el piso de madera con un sonido que pareció una advertencia. Caminó detrás de mí. Sus pasos eran pesados. Lentos. Deliberados. Se dirigió hacia las puertas dobles que daban al recibidor. Clic. El sonido del cerrojo al cerrarse resonó en el silencio del comedor. Fue un sonido definitivo. Metálico. Thomas se dio la vuelta. Sacó la llave de bronce de la cerradura. Y la guardó en el bolsillo de su saco. Después regresó hacia la mesa. Tomó el cuchillo para carne. No lo levantó. No lo agitó frente a mí. Simplemente lo colocó sobre la mesa, justo delante de mi plato. El filo dentado reflejó la luz del candelabro. Y nadie se va, susurró, hasta que la transferencia esté completa. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Esto ya no era una discusión familiar. Era una situación de rehenes. Miré a Linda. No parecía horrorizada. Estaba asintiendo. Sus ojos brillaban, duros como vidrio. Miré a Jessica. Estaba sonriendo. Una sonrisa torcida y cruel. La misma sonrisa que había visto durante toda mi infancia, cada vez que lograba meterme en problemas por algo que ella había hecho. Estaban unidos. Los tres. Estaban dispuestos a cometer un delito. Dispuestos a amenazarme. Dispuestos a usar la violencia. Todo para evitar que su fachada se viniera abajo. Y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que venderles el miedo. Si me veía demasiado tranquila, sospecharían. Sabrían que algo no estaba bien. Tenía que convertirme en la Rosalind que ellos recordaban. La hija débil. Manipulable. La que podían pisotear sin consecuencias. Dejé que mi labio temblara. Forcé mi respiración hasta que comenzó a sacudirse. Apreté los ojos hasta que las lágrimas aparecieron. Papá. Mi voz se quebró. Por favor. Solté un sollozo. Podría perder mi licencia. Podría ir a la cárcel. Linda soltó una risa llena de desprecio. Y estarás bien. Me señaló. Ocultaste el dinero. Su sonrisa se volvió fría. Puedes ocultar esto también. Jessica me apuntó con el dedo y soltó una carcajada. ¡Qué patética! Otra vez haciéndote la víctima. Thomas acercó lentamente la mano al cuchillo. Solo abre la laptop. Su mirada no se apartó de mí. Hazlo. Bajé la cabeza. Dejé caer los hombros. Metí la mano en mi bolso. Y saqué la laptop. Los tres se inclinaron hacia mí como buitres. Hice clic en el marcador que decía acceso al fideicomiso. Era el sitio espejo que había construido la noche anterior. Escribe la contraseña, sisearon. Jessica prácticamente estaba encima de mi hombro. La escribí lentamente. Carácter por carácter. Lo suficientemente despacio para que pudieran memorizarla. La pantalla cargó. El panel falso apareció. Y allí estaba el saldo. 3.800.000 pesos. Los tres contuvieron la respiración. La codicia reemplazó cualquier rastro de prudencia. Y transfiérelo, ordenó Thomas. Todo, añadió Jessica. Mi mano comenzó a temblar. No puedo. Jessica me empujó a un lado. Y quítate. Se sentó frente a la laptop y comenzó a escribir ella misma el número de cuenta de los prestamistas. Sus dedos se movían con desesperación. Con triunfo. Intentaste quedártelo, escupió. Pero gané. La miré. No debiste hacerlo. Sus dedos se detuvieron apenas un segundo. ¿Qué? Te advertí que no presionaras ese botón. Jessica sonrió con desprecio. Y presionó Enter. La pantalla no mostró una confirmación. De inmediato se volvió roja. Una sirena comenzó a sonar.
El texto apareció en letras enormes. Alerta crítica de seguridad. Acceso no autorizado detectado. Datos biométricos capturados. Ubicación GPS bloqueada. Autoridades notificadas. Durante un segundo, nadie se movió. Después, el pánico explotó. ¿Qué hiciste?, gritó Jessica. Comenzó a hacer clic desesperadamente. Thomas maldijo. Linda se puso de pie de golpe. Apágala. No hay dinero, y dije, levantándome de la silla. Los tres voltearon hacia mí. ¿Qué? Llamen a quien quieran. Sentí una calma absoluta. Mi abuela donó el dinero del fideicomiso hace meses. Sus rostros comenzaron a deformarse por el horror. Esto fue una trampa. La pequeña luz de la cámara web parpadeó. Los miré uno por uno. Saluden a la División de Delitos Cibernéticos. Jessica se quedó inmóvil. Thomas intentó cerrar la laptop. Linda me miró con una mezcla de veneno e incredulidad. Acabas de destruirte a ti misma. Miré a Jessica. No. Me acerqué a ella. Tú te destruiste sola. Te advertí que no presionaras el botón. No pasaron muchos minutos antes de que las sirenas iluminaran las ventanas de la casa. Luces azules y rojas atravesaron el comedor. Thomas corrió hacia la puerta. Demasiado tarde. Los policías derribaron la entrada y entraron a la casa. Los esposaron uno por uno. Thomas me miró como si yo lo hubiera traicionado. Jessica sollozaba. Linda se resistió hasta que tuvieron que sacarla a la fuerza. Tú no eres familia. Me gritó mientras la arrastraban hacia la puerta. Me quedé de pie en medio del recibidor. Ella siguió gritando. Estás muerta para nosotros. Entonces abrí mi bolso. Saqué un documento. El acta de cesión de propiedad que habían firmado 10 años antes para evitar pagar impuestos. Se la mostré. Y hablé en voz baja. Esta casa es mía. Linda dejó de luchar. Los policías se detuvieron. Thomas se quedó completamente inmóvil. Jessica levantó la cabeza. Los tres me miraron. ¿Qué dijiste?, susurró Linda. Doblé el documento. Ustedes estaban invadiendo propiedad privada. Y entonces se quedaron helados. Ese fue el verdadero golpe. Mientras los oficiales los sacaban bajo la lluvia, presenté cargos adicionales. 6 meses después, la casa era oficialmente mía. Ahora está llena de luz. Está limpia. Está tranquila. Un día llegó una carta de Thomas. La quemé. Sin abrirla. Después preparé té en una de las tazas de mi abuela. A veces, el silencio todavía se siente vacío. Entonces recuerdo el cuchillo. La pantalla roja. Las caras de mis padres. Los ojos de mi hermana. El momento exacto en que todos eligieron la codicia por encima de mí. Siempre dicen que la familia lo es todo. Y quizá por eso tuve que escapar de la mía.